Ha llegado el momento de hacer el acostumbrado recuento con los mejores títulos del año, que ya es una tradición en nuestro canal. Como también es tradición que nos pasemos el año buscando películas para meter en esta lista y que a último momento, y como es costumbre, estrenen todas las mejores cintas juntas antes del 31 de diciembre, o en su defecto un poco después, de cara a ser nominadas a los premios Oscar. Y entonces ocurre una mágica tradición de Navidad en mi casa, que Antonio y yo estamos viendo películas como locos y hasta nos turnamos para ir al cine y poder cubrirlas todas o la mayor parte de ellas. La buena noticia es que si bien 2024 no nos ha parecido un gran año para la cartelera cinematográfica, afortunadamente nos ha dejado varios largometrajes que valen mucho la pena. Como siempre digo, esta lista tiene un límite a causa de que a fin de cuentas es subjetiva. No nos hemos guiado por criterios como la taquilla, aunque sí la aceptación de crítica y público y finalmente nuestro propio criterio personal. Y esto lo digo porque cada año alguno nos dice que debíamos incluir tal o cual título. No hay problema, para eso está la caja de comentarios, los leemos. Y además no todas las producciones de este año que merecen estar en esta selección han estrenado aún por nuestros lares. Ejemplo práctico, The Brutalist. Así que ni modo, hay que esperar a 2025 para verla. Así que sin más, aquí va nuestra lista de las 12 mejores películas del año. No tienes que comer una uva cada vez que mencione una, pero son 12 por los meses del año, pues. Empezamos. Dune 2. El regreso al planeta Arrakis de Denis Villeneuve fue más que satisfactorio. Dune 2 estuvo a la altura de su predecesora y continuó de forma coherente con la historia de Paul Atreides, el joven duque que vimos pasar a formar parte del pueblo Fremen, la tribu de humanos que lucha en contra del Imperio y de la casa Harkonnen. La verdad es que de esta película no cabía esperar otra cosa. Ya Villeneuve había trazado una ruta muy clara a seguir y en cuanto a la historia, pues esta pertenece junto a lo narrado en la primera parte al mismo libro de Frank Herbert. Es decir, Dune 1 y 2 son una sola historia que supongo los productores habrán dividido por cuestiones económicas, además de que todo lo relacionado con Herbert alcanza dimensiones babilónicas y posiblemente una sola cinta por libro no habría hecho justicia a este peculiar universo. El hecho es que Dune 2 cumplió con creces e incluso diría que superó a la primera parte. Queda por ver cómo le irá en los Oscar. Cabe esperar que la Academia vuelva a ningunear al director por tratarse de una cinta de ciencia ficción. Veremos. El Conde de Montecristo. El Conde de Montecristo es posiblemente una de las novelas del siglo XIX con más adaptaciones en el cine. Esta versión, dirigida por Alexandre de la Petellière y Mathieu Delaporte, espero haberlos dicho bien, fue toda una sorpresa este año, trayendo una versión que honra el sentido de la épica y la aventura de las novelas de Alexandre Dumas. Si bien la versión se toma algunas licencias, estas son llevadas adelante de forma creíble y no se siente como una ofensa al material original. Cuando la veía, pensaba en Los Anillos de Poder. Muchos creen que es una mala adaptación porque no se apega al canon, pero ese no es su problema. Su problema es que simplemente está mal escrita y te cuento más sobre esto en este video por aquí. Pero esta versión del Conde de Montecristo está muy bien realizada y no tiene nada que envidiar a las superproducciones de Hollywood. Y es que se trató de una de las producciones más caras de la historia de Francia, así como también una de las películas más taquilleras en la historia del país. Muy, pero muy recomendable. The Substance. La Sustancia probablemente fue la gran sorpresa del año y también la más desagradable, pero en un buen sentido, creo. A ver, como película de body horror funciona como un reloj. Además, la metáfora sobre temas como la vejez y la juventud o la belleza y la fealdad, que bebía de clasicazos como El retrato de Dorian Gray y Dr. Jekyll y Mr. Hyde, resultó ser tremendamente eficaz para los tiempos que corren. Además, Coralie Farget, la directora, plasmó de forma particularmente obvia sus influencias a la hora de hacer este film. Kubrick, Lynch o De Palma pueden identificarse fácilmente como influyentes en esta película y terminan siendo homenajeados en varias de las secuencias de la película, lo cual siempre es grato de ver para los que somos cinéfilos. Muchos criticaron el final de La Sustancia por ser particularmente pasado de rosca, llegando a ser caricaturesco.
A mí, la verdad, me pareció un final sublime, la única manera en la que podía terminar una historia tan sórdida y desagradable. Por cierto, no puedo olvidar el increíble trabajo de la dupla protagónica Demi Moore y Margaret Qualley. Sería un robo si al menos Moore no tiene una nominación en los Oscar. Late Night with the Devil. Esta fue, y por mucho, la película más divertida de este año. Y eso que no es precisamente una comedia, sino una película de terror. Es cierto, eso sí, que el humor ácido forma parte de la propuesta de Cameron Kearns y Colin Kearns, dos australianos que se sacaron de la manga una de las cintas más originales que he visto en años. Pura creatividad. La película se inspira en muchos tópicos de las cintas de terror de toda la vida: posesiones diabólicas, pactos satánicos, sectas coercitivas, pero al plantearlo todo como una suerte de falso documental durante el rodaje de un late show de los años 70, logra dar con una propuesta que fue realmente original. Además, el guión tiene un par de giros inesperados y es que este es uno de los grandes aciertos de los realizadores. Uno no sabe a dónde va a ir a parar esto, algo que es tremendamente difícil de lograr en una película de terror hoy en día, pues los moldes por los que se rige este género suelen ser bastante limitados. Pues Late Night with the Devil, la verdad, da con una fórmula para romper estos esquemas, dejando una historia siniestra, retorcida y extremadamente graciosa. De mis favoritas este año. Memorias de un caracol. Otra película australiana en esta lista y una muy peculiar. Se trata de un film hecho en stop motion que, si bien puede parecer una cinta infantil por su técnica y sus formas, nos queda claro a los pocos minutos que se trata de una cinta muy adulta. Memorias de un caracol tiene un tono sombrío, melancólico y nos cuenta una historia dramática en un tono que puede parecer juguetón, dado el formato, pero que también ofrece matices que oscilan entre lo gracioso y lo rasgavenas. La historia se centra en Grace y Gilbert, dos hermanos gemelos que acaban separados tras perder a sus padres. A partir de aquí, la narración se centra sobre todo en Grace, una chica un tanto depresiva y con uno que otro trastorno mental de cierta importancia. Desafortunadamente, la vida les va soltando varios golpes más a los dos hermanos y, sin embargo, el mensaje de esta película no deja de ser uno esperanzador. Nada que no se haya visto antes, pero contado en forma simpática y muy conmovedora, de verdad. Probablemente estará nominada a la categoría de películas de animación de los Oscar del año que viene. Anora. Otra de nuestras grandes preferidas de este año es la ganadora de la Palma de Oro en el Festival de Cannes. Anora, de Sean Baker, un director de cine independiente conocido por títulos como El Proyecto Florida y Tangerine, Chicas Fabulosas. Este film lo tiene todo: comedia, drama, entretenimiento, una temática social muy actual, una historia conmovedora y una mirada refrescante y muy juvenil. El primer acto parece la historia de Cenicienta, o más bien de Pretty Woman, una joven prostituta de Brooklyn que conoce a un también muy joven oligarca ruso y se enamoran. La cámara los sigue en su idilio de fiestas, lujo ostentoso y desenfreno, y por lo menos lo que es el primer acto pareciera ser el de una peliculita de poco peso. Pero de verdad no te dejes engañar y sigue mirando, porque a medida que entramos en el segundo y en especial el tercer acto, empieza a dejar ver una complejidad mucho mayor en cuanto a crítica social, pero en especial sobre emociones humanas. Muy recomendable y muy necesaria por hablar de un tema tabú tan antiguo como lo es el de la prostitución. Los colonos. Iba a meter en esta lista a Pedro Páramo, la adaptación de la novela homónima. Y si bien esta película me gustó bastante por la recreación de todo lo que es este ambiente que mezcla la vida de los vivos y los muertos, no terminó de convencerme en cuanto a las actuaciones y tampoco el tercer acto, que se me hizo un poco diluido. Sin embargo, esta cinta chilena que sí elegí, Los Colonos, es la ópera prima de Felipe Gálvez a verle. Y con esta película hacemos un poco de trampa porque, si bien es de 2023, se terminó de distribuir en 2024, por lo que vale mucho la pena incluirla aquí. La historia es de lo más atractiva, pues nos lleva a finales del siglo XIX a la Patagonia chilena. La trama gira alrededor de Segundo, un mestizo chileno,
McLennan, un militar inglés, y Bill, un mercenario estadounidense, que tienen que emprender una expedición a caballo para delimitar y reclamar las tierras que el Estado le ha otorgado a José Menéndez. La variedad y buen diseño de los personajes nos sumerge en el clima de intolerancia de la época, en especial hacia los nativos. De hecho, la película es una denuncia al genocidio de los procesos de colonización y el posterior ocultamiento de este tema en las aulas y en la opinión pública moderna. Pero también nos muestra la intolerancia presente entre el militar inglés y el mercenario estadounidense. Los colonos tienen por demás diferentes capas, ya que otro nivel de la cinta sirve para poner en evidencia la degeneración y el abuso de poder de los europeos en la zona, pero también de las clases altas, además del rol del Estado chileno, que intenta mostrarse inclusivo sin serlo realmente. Todo un baño de realidad para una sociedad que, al igual que la de otros países en nuestra región, todavía debe limar asperezas y conciliar la relación entre las diferentes etnias que la componen. Civil War. En un año tan complicado para Estados Unidos como 2024, con un escenario extremadamente polarizado, a Alex Garland se le ocurrió lanzar una película sobre una guerra civil en la primera potencia mundial. La cinta da un giro a la típica película bélica y en vez de centrarse en los soldados o en los civiles, se centra en reporteros de guerra, esos periodistas adictos a la adrenalina que arriesgan el pellejo en cada contienda armada para registrar directamente lo que ocurre en las guerras. Con un muy buen elenco compuesto por Kirsten Dunst, Wagner Moura, Cailee Spaeny y Stephen Henderson, la película trae algunas secuencias trepidantes en las que se puede sentir todo el abrumador poder que puede tener una guerra sobre los seres humanos. Además, la historia se mueve con mucho cuidado, eso sí, entre temas espinosos como la polarización en Estados Unidos, la violencia sin sentido y la ética periodística cuando una situación extrema se presenta ante los protagonistas. Esta cinta puede que peque de cierta frialdad, aunque creo que es por tratarse de un film sobre periodistas que en teoría no toman partido por nadie mientras hacen su trabajo en este tipo de situaciones. La semilla del higo sagrado. Otra gran película de esta lista es The Seed of a Sacred Fig, también traducida como La semilla del fruto sagrado, una producción alemana rodada en Teherán, Irán, y dirigida por el director iraní Mohammad Rasulov. La trama se sitúa durante las protestas por el brutal asesinato de Mahsa Amini por parte de la policía de la moral en su país por supuestamente usar mal el hijab, y alterna imágenes documentales de las protestas que se desencadenaron a la historia de ficción de la película, que ya te digo, está escrita de forma magistral. La película se centra en la historia de un juez de instrucción y su familia, esposa y 2 hijas, que empieza a entrar en crisis tras que se pierda la pistola de él, del trabajo. Así entran en juego 3 líneas narrativas. La primera, con el contexto de las protestas por los derechos de las mujeres, que se ven reflejadas en las demandas que tienen las hijas frente a su padre. Así como el régimen de su país las oprime, también lo hace su padre, quien se opone a los nuevos cambios sociales. La segunda línea narrativa es la de las amenazas que se ciernen sobre la familia, pues a causa de la revuelta y por ser el padre un funcionario del gobierno, teme que vayan tras él. Y la tercera, la trama que envuelve la pérdida de la pistola, que pone en peligro al juez, pero esta vez frente al gobierno. Además, la figura que da origen al título establece un paralelismo entre esta planta, que sobrevive gracias a otra planta a la cual al final aniquila, y las ideas fanáticas que terminan por anular a las personas en un régimen como el iraní, aunque podría tener también una segunda lectura, que es el de la revolución que termina por aniquilar a la dictadura. Habría que ver, y eso es lo bueno de esta película, que puede tener muchas lecturas. Su director, Mohammad Rasulov, fue arrestado por oponerse al régimen, pero afortunadamente logró escapar con vida y de paso llegar a tiempo para el estreno de la cinta este año en Cannes. Se trata de una película muy necesaria y muy sentida que no te dejará indiferente. A mí me recordó a la opresión del pueblo venezolano, por lo que me puso triste en doble medida. Cónclave. Definitivamente una de las mejores del año. Esta coproducción entre Reino Unido y Estados Unidos es una cinta redonda,
y por demás muy intrigante. Dirige Edward Berger y se basa en la novela del mismo nombre de Robert Harris. La historia sigue al cardenal Lawrence, que en pleno Vaticano debe convocar al cónclave para la elección de un nuevo papa. La tarea no es nada fácil, pues se verá envuelto en una trama de lo más oscura, en la que no están claras las intenciones de los cardenales favoritos a ocupar el cargo, ni tampoco las circunstancias que precedieron la muerte del papa anterior. En esta película funcionan muchos elementos. El principal es el guión. Tiene una trama llena de puntos de giro bien usados, personajes muy bien definidos, diálogos que funcionan y son verosímiles y una historia que resulta sorprendente hasta el desenlace de la cinta. Luego tenemos las actuaciones de Ralph Fiennes, Stanley Tucci, John Lithgow, Isabella Rossellini y el resto del equipo. De verdad, todos impresionantes. La fotografía es espectacular, pues aprovecha la ambientación del Vaticano, que es hermosa por un lado, pero austera y opresiva en la parte en la que se aíslan para votar por el nuevo papa. Esta película además aporta dos cosas. Por un lado, información casi documental del antiguo ritual de la elección del papa y por otro, un mensaje que pretende mover los cimientos de la Iglesia Católica y sus preceptos. 100% recomendable y probable nominada a los Oscar. La habitación de al lado. El primer largometraje de Pedro Almodóvar rodado en inglés no decepcionó a la crítica y hasta el premio del León de Venecia se llevó en el emblemático Festival de Cine de la Serenísima. Protagonizada por unas sobresalientes Julianne Moore y Tilda Swinton, La habitación de al lado cuenta una melancólica historia sobre la amistad, la nostalgia y la muerte. Además, en su argumento, la película toca temas sociales y políticos espinosos como la eutanasia, el cambio climático y el choque entre una sociedad hiperindividualista que se enfrenta a la necesidad de asumir los problemas de la humanidad como un frente unido. Va de cómo dos mujeres pueden alcanzar un grado de intimidad profundo sin llegar a ser pareja o familia. Se trata de un homenaje al amor incondicional y de cómo actuar no según nuestras necesidades, sino según las necesidades de quienes amamos. Es cierto que el tema de la amistad entre mujeres, Almodóvar lo aborda en muchos de sus títulos, pero en esta oportunidad lo hizo de forma extremadamente sobria, deshaciéndose de algunos de sus tópicos recurrentes. Y bueno, claro, siendo una historia que se desarrolla en Estados Unidos, con un elenco íntegramente estadounidense, pues evidentemente las diferencias culturales entre su España natal y los Estados Unidos terminan notándose en el film. Mucho menos colorido, tanto en sentido literal como en sentido figurado, pero aún así un film destacable. Juror Number 2. Jurado número 2 es la última película de Clint Eastwood, quien a sus 94 años nos demuestra a todos que todavía conserva su mojo. Porque vaya historia la que nos trae, la del dilema moral que enfrenta a un hombre que está por convertirse en padre y que es elegido como jurado en un caso de homicidio. La situación en la que se encuentra es muy difícil, pues por circunstancias que no te voy a contar para no hacer spoiler, él podría terminar condenando o absolviendo al acusado dependiendo de su elección. Con esta película, Eastwood logra que nos preguntemos qué es hacer lo correcto, porque muchas veces creemos que lo tenemos claro, pero hay situaciones en la vida que son complejas y nos plantean una toma de decisiones que son muy rudas. Destaca la actuación de la estimada Toni Collette, quien hace uno de los abogados del juicio, un personaje al que también le toca replantearse qué es hacer lo correcto. El tema por demás, el de la violencia a la mujer, es muy actual y Eastwood consigue ponerlo en perspectiva, en un momento en el que esta problemática es muy relevante y polariza la opinión pública como lo hace. Chapeau por este señor director. Si te gustó este video, dale a me gusta y déjame en la caja de comentarios cuál fue tu película favorita del año. Y también suscríbete a Sin Explicación si no lo has hecho ya. Además, te invito a que escuches nuestro podcast La Cruda Verdad, que encuentras en exclusiva por Podimo. Te dejo el enlace en la descripción y por aquí para que te lleves 15 días gratis en la plataforma. También te invito a que te quedes por más con este video que hicimos sobre las grandes decepciones de este 2024. Y por último, pero no menos importante, feliz Navidad y mundo animal, como dicen en Mi Pobre Angelito. Chao.